Voy a tratar de que solo sea 1 hora para que no nos vayamos más tarde de lo que, o quizás menos. Míralo aquí. El Espíritu de Dios liberta. El único que liberta es el Espíritu de Dios. Hubo liberaciones allí. Otra vez, yo estaba en Google. Recuerden que a veces Google sabe más teología que nosotros. Hey Google, what were the outcome of the Asbury 2023 revival? Ok. Liberación. 70,000 personas confluyeron en el área. Hubo mucha liberación. Personas adictas al teléfono. Personas que pasaron al frente quebrantadas. Yo soy un adicto al teléfono. Otros de adictos a lo que ya les dije, ¿verdad? Pero otros no, que la adicción no era específicamente esa área sexual, pero el teléfono particularmente. Soy adicto al teléfono, y recibieron liberación. Y otras adicciones recibieron liberación. El Espíritu de Dios trajo gran liberación. Vamos a nuestra clase. La plenitud. Clase número 2. La plenitud de Dios. La plenitud y gracia. Y gracia de Dios. Y esto es Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Gracias a mi amada esposa, siempre tan idónea y ayuda. Juan, capítulo 1, versículo 16. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿De qué está hablando Juan? Juan está hablando de que cuando Jesús vino a traernos la plenitud de Dios. En el Antiguo Testamento no tenía acceso a esta gracia. En el Antiguo Testamento todavía estaban sacrificando en el tabernáculo, porque cada cordero que sacrificaban, cuando el sacerdote le imponía la mano de forma espiritual, el pecado del pueblo era espiritualmente aplicado al sacrificio. No literalmente, sino en un sentido simbólico, un sentido espiritual que mostraba el camino hacia Jesús. El día cuando Él sobre la cruz exclamara: todo está pagado, tetelestai, y el velo del templo se rasgara a la mitad y abriera el camino al lugar santísimo que representaba el cielo mismo. Por eso ya no tenemos necesidad de tabernáculo, de templo, de sacerdocio levítico. Jesús es el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está en el tabernáculo del cielo, el lugar santísimo al lado del Padre, y cada creyente es un sacerdocio de forma personal para sí mismo y para sus amados, que intercede y viene al trono de la gracia. Cuando abre su puerta y ora a su Padre que está en secreto, está entrando al lugar santísimo, y Jesús es el sumo sacerdote que está ahí intercediendo por nosotros. Esta es la plenitud de Dios, porque en el Antiguo Testamento no tenía acceso a Jesús. La plenitud de Dios iba a ser revelada a través de la persona de Cristo, porque en Cristo se iban a cumplir todas las promesas de los patriarcas que Dios había dado, todas las escrituras referentes a la plenitud que Dios traería de redención, el cumplimiento del sacrificio vicario de Cristo, el camino nuevo y vivo que nos abrió al Padre, y mucho más, porque en el Antiguo Testamento tenían también al Espíritu, pero solo de forma intermitente. El Espíritu venía sobre los reyes, venía sobre los sacerdotes, venía sobre los profetas, pero se iba otra vez. Pero una vez que Cristo vino, el Espíritu ahora está accesible para todos los creyentes. Una vez que una persona ha escuchado el Evangelio, ha creído el Evangelio, fue marcada con el Espíritu Santo, Efesios 1:13. Pero hay más, el Espíritu se derramó sobre todos los creyentes como una promesa de Joel capítulo 3 cumplida, para que no sea algo accesible a nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes podemos reclamar también esta promesa. ¿Y de qué nos habla todo eso? De la plenitud de Dios. El Espíritu de Dios nos ministra a los creyentes de su plenitud. Nosotros damos una probadita cuando nosotros venimos el domingo y comenzamos a cantar: levanto mis manos
aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Y no es que la canción refleje solamente una realidad compuesta con una melodía y con letras. Es que la canción es la experiencia del creyente, que cuando el creyente se conecta al Espíritu de Dios, tristemente hay creyentes que no conocen esto, que no lo practican, que no lo hacen, pero cuando el creyente viene en intimidad buscando la plenitud de Dios, porque ¿quién nos ministra de la plenitud de Dios? El Espíritu de Dios, porque los creyentes no tenían el Espíritu de Dios previo a que Jesús ascendiera. Jesús les dijo, esperen en Jerusalén la promesa del Padre, porque el Espíritu estaba con ellos, pero el Espíritu tendría que estar en ellos. Y cuando el Espíritu se derramó y ya el Espíritu está accesible para todos nosotros los creyentes, para nosotros acceder a la plenitud de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conectarnos al Espíritu. Cuando nosotros venimos en adoración, el Espíritu de Dios sí se mueve en la alabanza. Cuando tú estás cargado, afligido, cansado, y hay una canción que el Espíritu de Dios usa para ministrarte. Mira la experiencia del profeta cuando vinieron a pedirle palabra al Señor Eliseo, que dijo, tráiganme un tañedor, tráiganme un músico. Y para yo poderles dar la palabra a Dios necesito música. ¿Y por qué necesito un músico para ayudarte? Pero tú no eres Eliseo, tú no eres aquel que el Señor ungió, tú no eres aquel sobre el cual que recibió el manto de Elías, tú no eres aquel que le dijo a Elías, si yo te viere ir en ese carro del Señor, que una doble porción de tu espíritu caiga sobre mí. ¿Pero qué necesitaba Eliseo? Necesitaba un tañedor, necesitaba música. ¿Para qué? Para entrar en adoración, para entrar en intimidad, para entrar en comunión. Tú como creyente tienes que procurar la adoración. Tienes que procurar entrar en intimidad, conectarte con el Espíritu a través de la frecuencia de la adoración, porque somos adoradores. Cuando nosotros venimos cantando, el Espíritu de Dios se mueve en la alabanza. Es tu experiencia. Cuando vienes el domingo, tú vienes cansado, trabajado, cargado, triste, con muchas aflicciones y problemas temporales en tu corazón, y comienzas a cantar, el Espíritu de Dios te empieza a ministrar. ¿Quién no ha tenido esta experiencia? Eso es solamente una probadita de la plenitud de Dios. El Espíritu de Dios quita la congoja, el cansancio, la tristeza, renueva la fuerza. ¿O qué cosa dice Isaías capítulo 40, versículo 29? ¿Qué dice Isaías capítulo 40, versículo 29? Él da fuerza al cansado y renueve la fuerza al que no tiene ninguna. Por eso cuando venimos a Dios y nos declaramos en cero, porque dice Isaías 40, 29, Él da fuerza al que no tiene ninguna, y tú vienes buscando la plenitud de Dios, tú tienes que declararte en cero. ¿Ah? Y si estás turbado por tu matrimonio, si estás turbado por tus circunstancias, por tu necesidad, por tu pobreza, si estás angustiado por tus pecados, cualquiera que sea la situación en la que tú te encuentras, de igual manera tienes que venir, como dice Isaías capítulo 40, versículo 29, porque es una promesa de la plenitud de Dios. La plenitud de Dios, que el Espíritu de Dios fue derramado para que nosotros tengamos acceso a esta gracia. El Espíritu de Dios, su persona, sus tratos, sus dones. Porque el Espíritu de Dios puede hacer entre nosotros hoy lo que hizo antaño. Nosotros no podemos limitar el Espíritu de Dios, porque dice la Escritura, el apóstol Pablo dijo, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Sí, pero lo perfecto no ha venido todavía, porque lo perfecto es el tiempo que trae Jesús. Cuando venga lo perfecto, entonces yo veré cara a cara, y todavía no vemos cara a cara. Cuando venga lo perfecto, conoceré cómo fui conocido, todavía no conozco cómo fui conocido. Todavía no ha venido lo perfecto. Pero mientras Jesús regresa, Él es el perfecto, Él trae el tiempo perfecto. Teleion es un sustantivo neutro, pero teleion es como soterion, otro sustantivo que se refiere a Jesús, el que imparte salvación. Bueno, teleion, cuando dicen en Corintios, cuando venga lo perfecto, cuando venga el teleion, el que trae el tiempo perfecto,
entonces ya no vamos a tener necesidad de esa plenitud que el Espíritu nos ministra. Pero mientras tanto tenemos el Espíritu de Dios con su persona, sus tratos, sus dones, al cual tenemos acceso. ¿Qué sucede? ¿Qué necesitamos desesperadamente? ¿Qué necesita la iglesia desesperadamente? Que se derrame el Espíritu de Dios. No que venga Pentecostés otra vez. Pentecostés otra vez no va a venir. Porque ¿qué cosa fue Pentecostés? Pentecostés fue una promesa de Joel cumplida. ¿Y qué sucede con las promesas cumplidas? Las promesas cumplidas no se vuelven a cumplir, ya se cumplieron. Y cuando el apóstol Pedro se levantó en Pentecostés para explicarle a aquellos allí que estaban presenciando lo que estaba pasando y no entendían, les digo, miren, esto que ustedes ven, no es que estas personas están borrachos, que tomaron mosto, vino nuevo. Es que estas personas han recibido la promesa del Espíritu y ahora están llenos del Espíritu Santo. Están llenos de poder, están llenos de gozo, están llenos de amor. Y están hablando en otros dialectos para comunicar el mensaje de Dios a los que, porque son de diferentes naciones. Eso es lo que está pasando aquí. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pedro? Que esa promesa es extensiva como una realidad accesible. Escuchen, creyentes, si algún creyente ve esto, que pocos lo ven, pero bueno, algunos lo ven, 3, 4, 2, no importa, aunque fuera solamente un alma. Escuchen, esta promesa es una realidad prometida y accesible para ti. Es más, Jesús dijo en los evangelios, si ustedes, específicamente en el de Lucas, dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no dará qué cosa? El Espíritu Santo a quienes se lo pidan. No significa que el creyente no tenga el Espíritu Santo. El creyente tiene el Espíritu Santo porque dice Efesios capítulo 1, versículo 13, que cuando oímos el evangelio y creímos al evangelio, fuimos marcados con el Espíritu Santo. Sí, pero lo que muchos creyentes hoy en día no conocen es que tú puedes estar marcado, pero otra cosa muy diferente es estar lleno. Por eso el apóstol Pablo les dijo a algunos creyentes, no se emborrachen con vino en lo cual hay disolución, antes llénense del Espíritu Santo. Llenarse del Espíritu Santo es un mandamiento. Y tú no lo entiendes hasta que no lo tienes. Y ser lleno del Espíritu Santo, ¿de qué nos habla? De la plenitud de Dios. Dios no te ministra y te hace partícipe de su plenitud hasta que te llena con su Espíritu. Esa fue la realidad que entendió John Wesley, quien era un predicador muy diferente antes que fuera lleno del Espíritu Santo. Antes que fuera lleno con el Espíritu Santo, otra vez yo te repito la historia para que si tú no la conoces la puedas conocer y te puedas... A veces no solo la conocemos, es necesario que nos la vuelvan a contar para refrescar. Wesley era un predicador que vino a las colonias y cuando predicó en las colonias no hubo ningún impacto. No pasó nada. Regresa a Inglaterra un poco decepcionado y triste porque él era predicador, evangelista. Su intención era anunciar el evangelio de Dios, pero aquí en las colonias. Recuerden que Estados Unidos eran colonias. Pero no hubo un gran impacto. Regresa a los Estados Unidos. Mientras está en el barco de regreso, se levanta una tempestad. Habían allí una familia de cristianos moravos, de Moravia. Y en Moravia había habido un avivamiento. El Espíritu de Dios había derramado. Uno de los más grandes avivamientos que ha habido en este mundo fue el de Moravia. Fíjense si fue un avivamiento grande que oraron, empezaron una oración que duró 100 años. Una oración constante. Duró 100 años. Se derramó el Espíritu en Moravia, en una comunidad de creyentes. Fue grandioso. Hubo salvación, que es lo primero que el Espíritu de Dios le interesa, es salvación de las almas. Pero también hubo sanidad. Hubo lengua, porque es un lenguaje que Dios usa para que les he explicado, el creyente se comunique con Dios de una manera personal, íntima, que te ministra, te edifica, te consuela y te levanta. Esto honestamente no lo puedo decir, pero yo lo sé. Yo sé que es así. No lo conoces hasta que no lo entiendes. Cuando hay entre ustedes una intimidad, hay tal intimidad entre el esposo y la esposa que ella solamente lo mira y le está diciendo lo que tiene que hacer. Oye, te tomaste la segunda, ya. No mira nada más, le dice, ni una más. Pero no, entre el Espíritu de Dios y el creyente hay una comunicación como de matrimonio. Y eso es lo que hace ese lenguaje. Te habilita para hablar con Dios de una forma personal, íntima, que te ministra, te consuela, te levanta, te da fuerzas que tú no tenías. Pero en Moravia, ¿qué pasó? Fueron llenos con el Espíritu Santo. El efecto de esa presencia del Espíritu Santo.
Yo no estoy hablando de Pentecostés, ni estoy diciendo que en Moravia, por ejemplo, porque han habido mucho avivamiento, continuarán habiendo, porque la promesa de Joel 3, cuando vino el Espíritu en Pentecostés, es una promesa con implicaciones extensivas. ¿Hasta cuándo? Porque eso fue lo que dijo el apóstol Pedro, dice, hasta que venga el día del Señor. El apóstol Pedro está diciendo, esta presencia del Espíritu y la promesa de acceder a sus personas, sus tratos, sus dones, su obra, no es algo solamente exclusivo del día de hoy, es algo a lo cual el creyente tiene acceso. ¿Hasta cuándo? Hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, que Jesús regresa. Cuando Jesús regresa, Apocalipsis capítulo 19, usted tiene la promesa y usted puede venir a Dios y reclamarla. Le toma mucha insistencia. ¿Qué pasó? Continúa contándome la historia de Wesley, te la voy a continuar contando. Pero te cuento que los que estaban en ese bote eran una familia de cristianos que venían del avivamiento. Era una familia de moravos, llenos del Espíritu. Cuando empieza la tormenta, Wesley está aterrado. ¡Ay, esto se va a hundir! ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay, yo aterrado! Pero cuando él mira hacia allá, ve una familia de cristianos orando, llenos de una profunda paz, llenos de un profundo consuelo. Y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tienen ellos que yo no tengo? Va hacia allá y conversa con ellos. Y entonces estos cristianos le hablan de la realidad del Espíritu de Dios. No es que Wesley no tuviera el Espíritu, estaba marcado, estaba sellado, pero ¿qué le faltaba? Le faltaba ser lleno. Si hubiera estado lleno como esa familia de moravos, el Espíritu de Dios es el que te hace estar en paz. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos. ¿No has escuchado? Paz en la tormenta. Esos moravos tenían paz. Igual él estaba preocupado, curioso, y decía, ¿qué pasa? ¿Qué tienen ellos que no tengo yo? Los moravos le explicaron, porque estaban llenos del Espíritu, que necesitaba ser lleno. ¿Qué hizo Wesley? Regresó a Londres, no recuerdo si Wesley vivía en London, honestamente, pero bueno, regresó a su lugar y se unió con un grupo de otros jóvenes que también procuraban ser llenos y oraron, ayunaron, vigilaron y siguieron vigilando y no dormían hasta que una noche, y no fue que vino un avivamiento sobre una gran multitud, solo sobre esos jóvenes. ¿Qué salió de allí? Lean la historia de Wesley y de su hermano, porque ambos fueron llenos. ¿Qué pasó? Un Wesley completamente diferente, un predicador completamente diferente. Ahora cuando predicaban, las multitudes escuchaban, porque no era él, era el Espíritu de Dios. Y eso es lo que sucede, esa es la plenitud de Dios. Tristemente, que hay cientos de creyentes ahora mismo dentro de cientos de iglesias que no conocen esta realidad, que no conocen esta verdad. Más que nada, no conocen esta necesidad de nosotros acceder a la plenitud de Dios. Pero ¿cómo accedemos a la plenitud de Dios? Necesitamos ser llenos de su Espíritu. ¿Y qué va a hacer el Espíritu? Va a cambiarnos, nos va a hacer un Owen diferente, un Allende diferente, mi esposa diferente, de Nelly diferente, Cristal, Ana, Artemio, Joshua, diferentes. Nos va a dar vida, nos va a enfocar en el reino de Dios y su justicia, va a pegar nuestros afectos a las cosas de arriba, nos va a dar un corazón sensible, nos va a dar el amor, nos va a dar mucho más del amor de Dios. Cuando tú puedes mirar las personas, las cosas y las circunstancias con el amor de Dios, todo cambia. Yo recuerdo esta semana que lo que le sucedió a mi esposa, que estas personas le robaron sus documentos y su cartera, y era algo que enojaba, ¿verdad? Y no me entendían un poquito cuando yo les decía, hay que amarlos, hay que perdonarlos, ¿verdad? ¿Cómo que amarlos y perdonarlos? Yo lo que no quiero es que los parte un rayo. No, yo no he dicho que nadie haya dicho. Yo solo dije
que pudiéramos pensar, y no estamos hablando de nadie. Yo lo que quiero es que lo parte un rayo. Y yo les decía, no, a estas personas hay que amarlas, hay que perdonarlas. Y eso que yo no estoy lleno del Espíritu de Dios. Ustedes se imaginan si un burro como yo, con mi pobreza, con mi miseria, con mi gran necesidad de Dios, puede hablar de esta manera porque es Dios quien lo hace. Imagínense si fuéramos llenos con el Espíritu Santo ahora, qué amor sentiríamos, qué compasión, qué amor, qué misericordia. Y esa es la manera como Dios quiere que nosotros en realidad vivamos, con pleno acceso a su plenitud. Pero esa plenitud solamente nos llega por medio de la intimidad, por medio de la comunión. Porque cuando Dios te da su corazón, te da su amor, pone sus ojos en los tuyos, tú no miras las cosas de la misma manera. Tú no miras las personas, las cosas, las circunstancias. Mi experiencia les puede ser un testimonio para ustedes. Una persona que padece de miedos. Y a veces cuando en mi trabajo tengo que lidiar con los de la oficina, con el jefe, con clientes que vienen a recoger sus órdenes, con camioneros. Y a veces es un desafío para mí, debido a mis limitaciones y a mis miedos, acercarme a estas personas. Pero cuando Dios me da de su amor, es algo diferente. Porque a veces voy a algunos clientes a entregarles su vidrio y siento, las menos ocasiones, siento el amor de Dios y los miro con profunda compasión y amor. Y me recuerdo las palabras de Jesús en los evangelios que dice, cuando Jesús lo miró, lo amó. Y eso es lo que sucede. Cuando miras a alguien y Dios te da su amor, lo amas y tú quieres darle todo, hasta tu propia persona, porque eso es lo que hace el amor. El amor da. Y cuando Dios cambia tu realidad, tu existencia, tu forma de pensar, tu corazón, porque ahora estás accediendo a la plenitud de la intimidad por medio de su Espíritu, te llena de amor. Y miras a las personas con amor. Y cuando antes querías poner el dedo en la llaga, querías encontrar la viga en su ojo, ahora no. Ahora solo ves el amor, el perdón, la compasión y la bondad de Dios. Ahora solo entiendes que tú necesitas tanta misericordia de parte de Dios para ti, como Él también de igual manera la necesita. Y te puedes poner en sus zapatos. Porque una de las cosas que más trabajo le cuesta al ser humano es ponerse, en inglés se dice, I want to be in your shoes, right? Pero en español no. ¿Cómo se dice en cubano? Ponerme en tu lugar. Pero en inglés se dice ponerme en tus zapatos. Una de las cosas que más trabajo le cuesta al ser humano es ponerse en el lugar de otro, mirar las circunstancias de su perspectiva, entender cuánta misericordia, bondad y compasión. Y a veces uno se excede, porque yo le estaba diciendo a mi esposa, es que estas personas que nos robaron tienen necesidad. Dice mi esposa, ¿necesidad? Y fueron a Full Locker a gastar $400. No lo creo. Y es cierto, ella tiene razón, pero el amor te induce compasión. Claro, la compasión no puede ser surrealista, sino realista, lo cual mi esposo también tenía razón. Alguien que va a Full Locker a buscar zapatos $400 no tiene necesidad. Pero bueno, tenemos que perdonar, tenemos que amar. Y para hacer eso, solamente si accedemos a la plenitud de Dios. La plenitud de Dios te va a llevar a orar por aquellos que tú no quieres orar, porque son personas que no se merecen de tus oraciones. Pero cuando Dios te llena con su plenitud, puedes amarlos y puedes sentir por sus almas una compasión que no se puede explicar con palabras humanas. Es algo que tienes que experimentarlo. Tu manera de ver las personas, las cosas y las circunstancias cambia. Como el hombre que estaba ciego, cuando Jesús le untó lodo, que fue y se lavó, dice, ¿cómo ves? Dice, ahora veo mejor, pero todavía necesito ver más. Todavía necesito más de tu plenitud. Todavía veo a los hombres como árboles. Cuando todavía necesitamos más de la plenitud del amor de Dios, del perdón de Dios, del corazón de Dios, de los ojos de Dios, necesitamos que Dios nos unte sobre los ojos más a lodo, como Jesús hizo lodo y con su saliva untó lodo. Y este ejemplo nos habla de la plenitud de Dios, porque Dios le dio, es uno de los pocos ejemplos en los evangelios, cuando Dios tiene un trato íntimo y personal con una persona necesitada. Noten ustedes, este ejemplo de Jesús sanando al ciego con lodo y con su saliva es un caso atípico. Atípico no es lo que usted suele ver cuando Jesús
Cuando Jesús sana a las personas. Usted puede ver que cuando Jesús sana a muchos enfermos, ¿qué es lo que dice? Solo dice la palabra. ¿Sí o no? Inmediatamente están sanos. Pero cuando se encontró un ciego que había sido ciego de nacimiento, si la mente no me falla, hace lodo con su saliva, con su propia saliva, como Dios cuando creó a Adán tomó tierra y Dios sopló en su nariz aliento de vida. ¿Por qué Dios trató con esta persona de una forma especial? Porque esta persona necesitaba que Dios pasara tiempo con ella. Y a veces las sanidades son progresivas. Esto es un tipo de sanidad que no se ve en los evangelios, porque ponen de manifiesto la plenitud de Dios cuando te dedica tiempo, pasa tiempo contigo. Jesús pasó tiempo con este hombre. Toma tiempo a hacer lodo. Jesús tuvo un trato personal, íntimo, porque qué cosa más personal que tu saliva, por favor. Tú no quieres compartir tu saliva con todo el mundo. Tú no vas por ahí besando con beso francés a todo el mundo, ¿eh o no? Porque tú no quieres compartir tu saliva. Jesús compartió su saliva con este hombre, porque este hombre necesitaba no solo una sanidad de su circunstancia temporal, necesitaba sanidad de sus circunstancias emocionales. Era un hombre que emocionalmente necesitaba de Dios, necesitaba de la plenitud de Dios, que Dios tratara con su soledad, con su aislamiento, con su tristeza. Y muchas veces nosotros estamos igual. Necesitamos que Dios trate con nuestra soledad, con nuestro aislamiento, con nuestra tristeza, que nos sentimos de igual manera, tristes, solos, aislados. Sentimos que nadie nos entiende. Bueno, Dios sí nos entiende. Esto es un acceso a su plenitud. Dios viene, toma fango, le echa de su saliva, te unta los ojos. Pero necesitamos empezamos a ver progresivamente, porque este hombre no vio de golpe. Este hombre empezó a ver luego, y Jesús le pregunta, ¿cómo ve? Y le dice, veo a los hombres como árboles. Todavía no los veía correctamente, pero continuó su sanidad hasta que vio completamente y claramente. La plenitud de Dios es algo a lo que tenemos acceso, y la plenitud de Dios nos va cambiando. Y va tomando lugar en nuestros corazones, va ocupando terreno, y va ocupando terreno en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en el corazón de nuestros hijos. Y en la medida que nosotros entregamos, más recibimos. Mientras más le damos a Dios de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra vida, más recibimos de Él. Como el ciego, mientras más tiempo pasamos con Jesús, Él tratando con el barro, porque el barro representa nuestra naturaleza y su saliva representa la gracia. La gracia, ¿cómo es la gracia? Lo vamos a ver en esta clase también. La gracia de Dios es carin anti caritos. Gracia sobre gracia. Pero la gracia pone de manifiesto la plenitud de Dios. Este hombre recibió de Jesús su gracia. La saliva que viene de Dios es aquello que emana vida, que infunde gracia, es la gracia. El barro representa la naturaleza humana. Dios trata con nuestra naturaleza de la misma manera. Tenemos que acceder a la plenitud de Dios en la medida que nosotros entregamos cuánto tiempo estamos dispuestos a sacrificar para Dios. Porque dice Romanos capítulo 12 que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En la medida que nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, renunciar a nuestros sueños, renunciar a nuestro privilegio de comer. Cuando usted ayuna, usted está renunciando a su privilegio de comer y pasa hambre y le duele. ¿Le duele? ¿Ayunar duele? A mí me duele. O quizás no estamos hechos lo mismo, ¿verdad? Pero no es agradable ayunar, seamos honestos. Pero es un sacrificio que usted hace, ¿sí o no? Porque cuando usted tiene hambre, quiere comer y se pone selectivo. Y hay un momento que se empieza a sentir débil, ¿verdad, Cristal? Que cuando le intentamos ayunar, nos empezamos a sentir un poco débil. Y ahí empezamos a cuestionar, pues, ¿cuánto más voy a ayunar? Ahora voy a tener que comer un pancito con mantequilla y una limonada. Porque fíjate, lo estoy intentando y Dios lo ve. Le digo a ella porque ella me entiende lo que yo le estoy diciendo. ¿Verdad, Cristal? Eso es lo que sucede. Que lo intentamos, pero estamos débiles. Ella lo entiende no porque me lo haya dicho, sino sencillamente porque yo lo sé. ¿Verdad? ¿O no? Estoy hablando mentira. Bueno. Entonces eso es lo que pasa. Pero tenemos que disponer el corazón a acceder a la plenitud de Dios. Tenemos que ayunar. Porque el ayuno es un instrumento para acceder a la plenitud de Dios que te da el Espíritu. ¿Qué hizo Wesley en aquel entonces? Vigiló, ayunó, buscó, insistió. ¿Hasta que recibió?
Porque ¿qué dice la Biblia? Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no dará el Espíritu Santo? Ojo, escuchen bien para la clase. Yo no estoy diciendo que no tengamos el Espíritu Santo, por favor. Efesios 1:13. Cada creyente ha sido sellado. Sellado. El Espíritu es nuestras arras, nuestra garantía, arrabona. Es esfragizo, el término griego. Esfragizo es una marca. Cuando nosotros creemos al Evangelio, Dios nos marcó. Pero otra cosa es pleromatos. Eso es lo que dice en griego. Plero. Kai ek to pleromatos aftou emeis pantes elavomen. Kai karin anticaritos. Si todos hemos tomado de su plenitud. Esa plenitud es por medio de su Espíritu. Ya estamos marcados, pero otra cosa es ser lleno. Lleno es que el Espíritu toma control de tus pensamientos, de tus afectos, de tu voluntad, de tus planes, de tus sueños. Previo a que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué tenemos? Nuestra misma miseria, nuestra misma pobreza, nuestra misma batalla con el pecado que continuamente nos asedia, el corazón engañoso y perverso, el cuerpo de muerte, la corriente de este mundo, siempre visualizando los mismos nubarrones negros, siempre visualizando el cuerpo muerto. Por eso el apóstol Pablo dijo en capítulo 7 de Romanos: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aparte de la plenitud que el Espíritu de Dios nos da de la vida en Cristo, ¿qué tenemos? Un cuerpo muerto. Todos los días tenemos que luchar con nuestros mismos deseos que amenazan con arrastrarnos. Este corazón que siempre quiere lo mismo, arrastrarme al mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Arrastrar mi corazón como Asaf a tener envidia de los pecadores, luchar con mis mismas tentaciones, con mi misma miseria. La plenitud de Dios suprime la miseria. ¿Quién suprime la miseria? El Espíritu de Dios, que nos hace accesibles a la plenitud de Dios. Pero nosotros tenemos que pagar el precio. ¿Cuál es? Vigilar, ayunar, escudriñar, servir, buscar el reino de Dios de justicia, entregarnos más y más y más, ceder terreno, surrender. Surrender is not the same as give up. Yo no estoy diciendo que tú give up. Yo te estoy diciendo que tú surrender. Son las 11:05. Son las 11:05. Es hora de que you surrender. Y mientras más, yo te explico ahora qué significa eso. Mientras más, yo te explico qué significa que son las 11:05. No te confundas, todavía me queda tiempo. Ahora yo te explico. Mira, son las 11:05. Es hora de que te rindas. ¿Ah? No, las 11:05. Cuando tú te rindes, tú levantas tus manos y dices: Dios, te cedo el terreno, te entrego el lugar. Get the passenger's side and give him the wheel. ¿Eso lo entendieron? ¿Ah? Get to the passenger's side and let him have the wheel. Son las 11:05. Eso, para poder acceder a la plenitud de Dios, tú tienes que darte cuenta a la hora que es. Es hora de que te rindas. Si no recibes, dile gracias. Y si recibes malo, dile gracias. Si no tengo, dile gracias. Y si espero también tener, dile gracias por lo que espero tener. Porque a Dios le agrada que accedamos a su plenitud por medio de la fe. Porque el que se acerca a Él debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Les he contado que a veces mientras yo oro le digo: gracias por esto. Ya está hecho. A Dios le agrada, a Dios no lo deshonra. A Dios le agrada que podamos llamar las cosas que no son como si fuesen, porque somos imitadores de Dios. A Dios le agrada que nosotros podamos
visualizar su bondad, su misericordia, su compasión en nuestro futuro. Y el Señor ahora me está diciendo, háblales de Elías. Ok. El Señor me dice, háblales de Elías. Elías estaba en la cueva, metido en la cueva, todo deprimido, desanimado, desalentado. Porque como algunos de nosotros esta mañana, deprimidos, desalentados, cansados, Elías había trabajado para el Señor, le había cortado la cabeza a 400 profetas de Baal. Ahora Jezabel le había amenazado, Elías se deprimió. Dios tuvo que mandar un ángel para que hiciera una comidita del cielo. Le hizo una tortica, tomó agua y caminó Elías y luego se metió finalmente en una cueva. Y cuando Dios llega al encuentro de Elías, Elías está escondido en una cueva, pero Elías le había pedido a Dios diciendo, ay, Padre, ya yo no quiero vivir más, ya llévame contigo, yo no soy mejor que mis padres, ya es suficiente para mí en esta vida. Yo estoy seguro que a veces cuando nosotros estamos cansados, deprimidos, porque escúchenme, algunos piensan que, oh no, soy espiritual, yo no puedo deprimirme, yo no puedo estar ansioso. Miren, Jesús se deprimió. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué cosa es eso? Depresión. ¿Cómo la psicología define la depresión? Una gran tristeza. Jesús estuvo ansioso. ¿Cómo yo lo sé? Jesús dijo, una copa tengo que beber de mi Padre y como me angustio hasta que la beba. ¿Qué cosa es la angustia? Ansiedad. Entonces, Jesús experimentó por nosotros la depresión. Jesús experimentó por nosotros la ansiedad. Si tú sufres depresión o ansiedad, no quiere decir que tú seas un cristiano de quinta. Al contrario, un hijo muy afligido, un hijo muy amado. Y Elías se deprimió al punto que quiso morir. Le dijo a Dios, mátame porque no me puedo suicidar, pero mátame. Y Dios le dijo, ok, Elías, esto es lo que vamos a hacer. Vas a ungir a Eliseo y yo te voy a llevar conmigo para el cielo, en un carro de fuego. Se lo concedió. ¿Verdad? A veces queremos estar ya en el cielo, ¿verdad, hermana Ana? Yo sé. Entonces, Dios se lo concedió y le dijo, ok, Elías, yo sé que tú has trabajado, tú eres especial para mí, tú y Moisés tienen un ministerio específico, son los dos testigos. Yo te voy a mandar a buscar a Elías. Es más, no vas ni a morir. Te voy a conceder un privilegio que solo Enoc tuvo. Tú lo vas a tener también. No vas a ver muerte. Te voy a trasladar. Es lo que le va a pasar a los creyentes cuando... Pero un momento, esta clase es de la plenitud, no es de escatología. Pero bueno, no importa. Los creyentes van a ser trasladados igual. En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo va a ser transformado. Bueno, Elías se fue en el carro de fuego, no murió. Ahora... Pero antes había estado en la cueva. ¿Por qué les hablo de Elías? Porque mientras estaba en la cueva, Elías solo veía nubarrones negros. Mi mamá sabe de lo que yo estoy hablando. Nosotros los 300 entendemos. Cuando tú ves un alfiler y dices, ay, esta alfiler, una aguja. Ay, esta aguja es para coser un pantalón. Ay, pero si esta aguja se me encaja en el ojo. Ah, porque tienes OCD. Y piensas que todo lo que ves es malo. Bueno, Elías, escuchen. Dios vino al encuentro de Elías. Y quizás Elías estaba pensando, ahí viene en el terremoto, ahí viene en el fuego. ¿Y cómo vino Dios a la vida de Elías? En un silbo apacible. Muchas veces los creyentes estamos pensando que Dios va a venir a nuestras vidas con el trueno, con el fuego. Y Dios tiene los mejores planes para tu vida. Dios espera venir a tu vida con un silbo apacible. Y nosotros estamos pensando mal de Dios. Y que Jesús nos enseñó, Él es un Padre bueno. Que si su hijo le pide pan, no le da una piedra. Si le pide pescado, no le da una serpiente. Si le pide un huevo, no le da un escorpión, un alacrán. Pero si hasta ahora no ha recibido, no importa, da gracias porque no ha recibido. O por lo que ha recibido. Porque esto nos habla de acceder a la plenitud de Dios. Porque Dios no está enfocado en nuestra circunstancia. Dios está enfocado en nuestra actitud. Dios quiere trabajar en nuestra actitud. Las circunstancias solamente son un instrumento para que cambie nuestra actitud. Una vez que nuestra actitud se vuelve una actitud de acción de gracias, de agradecimiento, de adoración, Él cambia nuestras circunstancias, porque ya las circunstancias hicieron lo que Dios esperaba que hicieran en nuestra alma, en nuestra vida. Porque Él está formando en nosotros el carácter de Cristo a través de su plenitud. La plenitud de Dios se revela cuando Dios es abundante para darnos, pero de igual manera cuando Dios detiene su mano porque Él tiene un propósito glorioso de venir a nuestras vidas por medio de un silbo apacible. La plenitud de Dios contempla ambos lados de la balanza, porque recuerdan, en la experiencia del creyente, la balanza no solamente tiene un lado inclinado hacia esta vida, sino un lado inclinado hacia la vida venidera.
cuando la plenitud de Dios se hace una realidad en tu vida, cuando te da o cuando te quita. Cuando te da ciertas cosas que te gustan o no te gustan. Cuando te da ciertas cosas que las entiendes o no las entiendes. Cuando piensas que la balanza se está inclinando hacia un lado, pero Dios la está inclinando hacia la gloria, hacia la vida venidera. Dios está velando por tu vida para que tú participes de toda su plenitud. Jesús dijo que Él había venido para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Pero eso es abundancia. Plenitud es abundancia. Nos habla de las riquezas de Dios. Y hay dos palabras en griego que se parecen. Hay dos palabras en griego que se parecen, pero no son lo mismo. Una es plero, de donde tenemos en nuestro texto, de su plenitud, de su abundancia, de sus riquezas, ektopleromatos, de su riqueza, de su plenitud, de su abundancia, pleroma. Y de hecho, Filipenses capítulo 2 habla de qué cosa? De la kenosis y la pleroma. La kenosis en griego es la humillación y la pleroma es la exaltación. Cristo se humilló para que pudiera ahora disfrutar de la pleroma, de la plenitud de Dios. Cuando nosotros los creyentes vamos a disfrutar más de la plenitud de Dios cuando estamos en gloria. Pero tenemos la promesa que si nosotros lo procuramos, lo anhelamos, lo procuramos, lo buscamos, lo reclamamos, creemos la promesa y estamos dispuestos a pagar el precio, también accedemos a su plenitud por medio de su Espíritu, quien transforma. Cuando el Espíritu Santo te llena, te cambia a ti como persona, con implicaciones duraderas, no temporales. Porque el sistema religioso contemporáneo no conoce el avivamiento, no lo ha visto, no sabe lo que es un avivamiento. El avivamiento es algo real que proviene del corazón de Dios, que cuando el Espíritu de Dios se derrama, produce cambios permanentes, no cambios temporales. Porque aparte del avivamiento, ¿qué conoce la gente? El emocionalismo. El emocionalismo no es más que fuego fatuo. El emocionalismo no es más que algo humano, el efecto de las emociones. Un grupo de personas reunidas para cantar cánticos, un grupo de personas que se hacen promesas personales, un desafío personal con una estrategia carnal, humana. No, el Espíritu de Dios produce un cambio genuino. El Espíritu de Dios, cuando Dios nos hace participar de su plenitud, el Espíritu de Dios, si tú eres adicto a una adicción, si tú tienes una adicción, eres adicto a cualquier cosa en tu vida, porque yo te voy a decir algo, en tu vida cualquier cosa se puede volver una adicción. Tú puedes ser adicto a tus hijos, tú puedes ser adicto a tu esposa, tú puedes ser adicto a tu carro, tú puedes ser adicto a un estilo de vida, tú puedes ser adicto a un gusto que tienes, un deseo, un epitumia, un deseo que se impone y controla tu vida. Tú puedes ser adicto hasta jugar dominó, jugar ajedrez. Tú puedes ser adicto a los amigos, tú puedes ser adicto al perro, tú puedes ser adicto al alcohol, a las drogas, a trabajar. O tú no conoces los workaholics. Workaholics, ¿no le llaman así en inglés? Entonces, hay adictos hasta trabajar. Entonces, el único que puede libertar un alma de la adicción es la plenitud del Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu de Dios liberta. Te liberta de la adicción porque es algo que a nivel neuronal, la adicción hace un camino trillado en el cerebro y el único que puede cambiar esa neurobiología es el Espíritu de Dios que pone su dedo allí. Y ya lo que antes era algo que te hacía tan feliz, ya ahora no le das el valor y sentido que en realidad tiene. Porque ¿qué sucede? La adicción es aquello que nos hace felices. ¿Por qué lo queremos? Independientemente de lo que sea, como tú lo definas o como lo llames. Cualquier cosa que te haga feliz, pero que ahora es un parásito que te roba tu tiempo, el tiempo de tu esposa, el tiempo de tu familia, tus recursos, tu vida. Puede ser una de las peores adicciones que existe, es gambling. De las peores adicciones que puede haber, la metanfetamina, es gambling. Y eso es algo, ¿cómo se dice gambling en español? Apuestas, gracias a mi esposa, siempre está ahí para ayudarme. Apuestas de caballos, de carrera. Hoy hay aplicaciones en internet donde usted no tiene que ir a ninguna parte. Baja la aplicación y ya está haciendo gambling. Ahí solito en su cuarto. Hoy el pecado es el teléfono. A pecar desde el teléfono. Usted puede hacer cualquier cosa del teléfono. Fornicar, adulterar, gambling, lo que sea. Usted lo hace del teléfono. ¿Qué sucede? Solamente el Espíritu de Dios viene y liberta.
de toda esa miseria, que es lo único que nos queda, aparte de la plenitud de Dios, que destruye matrimonios, que destruye familias, que destruye a la sociedad, el Espíritu de Dios nada más. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Esa libertad la trae el Espíritu de Dios. Quien viene primero preocupado por la condición del alma, viene a salvar el alma, pero después, como es tan bondadoso y generoso. Siempre me acuerdo de la experiencia de la mujer sirofenicia, que viene Jesús con una niña atormentada por un demonio. Jesús le dice: mujer, yo no te puedo dar a ti un milagro, porque estos milagros son el pan de la casa de Israel. Tú eres sirofenicia, tú eres de Fenicia y de Siria. Sirofenicia, yo no te puedo dar del pan de la casa, porque yo vine a la casa de Israel. Y la mujer tenía tanta fe, y Dios no la estaba rechazando, Dios la estaba probando. Muchas veces cuando tú no recibes inmediatamente lo que tú esperas que Dios te dé, Dios te está probando a ver con cuál tú le vas a salir. Dios te está probando a ver, para tú acceder a su plenitud, con cuál tú le vas a salir. Le puedes salir con enojo, le puede salir echando la culpa a él, le puede salir apartándote de la fe, o puedes hacer como la mujer sirofenicia y ver a su plenitud. La mujer sirofenicia le dijo: sí, es cierto, Jesús le había dicho: mira, mujer, tú eres un perrillo y yo no puedo coger el pan de los hijos y echarse los perrillos. Y la mujer le dijo: sí, Señor. La mujer no discutió con Dios, la mujer aceptó la voluntad de Dios para él, la palabra que le había dado, la aceptó. Era dura, pero la aceptó. Le dijo: sí, Señor. Y le dijo: sí, pero hay más. Si yo soy un perrillo, y lo soy, aún los perrillos comen de tu plenitud, porque tu mesa es muy abundante. Y tu mesa es tan abundante que aún un perrillo como yo puede comer de las migajitas que caen de la mesa. Y eso impactó el corazón de Jesús. Y dijo: mujer, yo solo te estaba probando. Grande es tu fe, mujer. Grande es tu fe. Entonces, si Dios está tratando contigo, lo está haciendo para que tú accedas a su plenitud. Pero depende de ti la respuesta que tú le vas a Dios. Le vas a dar a Dios. ¿Te vas a enojar con Dios? ¿Te vas a apartar de Dios? ¿Vas a desconfiar de Dios? ¿Acaso no te ha dado más que migajas en otras ocasiones en tu vida? Entonces, si te sientes como un perrillo, como la mujer sirofenicia, accede a la plenitud de Dios diciéndole primero: no contiendas con Dios. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro: ¿por qué me has hecho así? Tienes que estar de acuerdo con Dios en todos los tratos que tiene contigo, aunque no los entiendas. Aunque te llame perrillo, dile: sí, Señor. Y después le dice: sí, Señor, es cierto, soy un perrillo, pero recuerda, tu plenitud está tu mesa. ¿De qué nos habla la palabra pleroma? Pleroma tos afto. Su plenitud, sus riquezas. Plero nos habla de una mesa llena, un banquete. Y si tú crees que Dios te ha tratado como un perrillo, tú no mereces acceder a esa mesa, no importa, hay esperanza para los perrillos como yo. Métete debajo de la mesa, y debajo de la mesa lo que cae es candela. Mira, cae un muslo, cae, sí, porque está medio borracho ya, y se les cayó un muslo y se les cayó un pedazo de pan, ¿ves? Y entonces los perrillos comemos de la plenitud. Estoy hablando de una mesa, por supuesto, secular, cuando digo están borrachos. Estoy hablando de la época, como los que comían a la mesa, los perrillos no importaba que comieran de la migaja, porque de la mesa caía mucho. Pero en la mesa de Dios, recuerda, nosotros somos hijos, y si hijos también herederos, no somos perrillos. Si a los perrillos le da migaja, ¿cuánto más a los hijos? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con él todas las demás cosas? ¿De qué nos habla ese texto? Nos habla de la plenitud de Dios. Te sientes cansado, sin fuerza. Isaías 40:29 nos habla de la plenitud de Dios, que dice: Él da fuerza al que no le queda ninguna. Él renueva la fuerza al que se declara en cero. Declárate en cero con Dios para que puedas acceder a su plenitud. Muchas veces nosotros no recibimos la plenitud de Dios porque tenemos un ego muy grande. Mientras Dios vea que nosotros queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza, no va a interceder por nosotros. Dios espera que vengamos a Él rotos para componernos. Usted quiere ayudar a su hijo porque tiene un juguete roto, porque tiene una circunstancia y su hijo sigue obcecado. No, yo lo hago. Usted no quiere ayudarlo hasta que no le dice: papá, aquí está en tus manos, yo nada puedo hacer. Toma mi juguete roto, compónlo tú.
toma mi matrimonio roto, toma mi familia rota, toma mis circunstancias desesperantes. Compónla tú, Padre. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que accedas a su plenitud con el mismo corazón, con la misma actitud, con las mismas palabras a la mujer sirofenicia y te declares en cero, porque Él prometió en Isaías 40, versículo 9, Él renueva la fuerza al que no tiene ninguna, Él levanta al cansado, Él al que se declara en cero. La matemática de Dios no funciona así, bendito sea Dios. La matemática de Dios funciona de otra manera. Cuando tú te declaras en cero, entonces empiezas a acumular con Dios. Así funciona su matemática. Al que tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al que no tiene, pero se declara en cero, humildad, entonces Dios le va a dar. Esa es la matemática de Dios. Así funciona sus cuentas. Cuando tú vienes a Dios, te declaras en cero, le dices a Dios, estoy perdido, estoy solo, estoy deprimido, estoy ansioso, me siento enojado, no tengo esperanza, solo veo nubes negras, estoy desesperado, no veo que la ayuda llegue por ninguna parte, pero aún así confío en ti, haz en mi vida lo que quieras, tú eres Señor, yo soy, si me tratas como un perrillo, aunque yo sé que soy hijo, yo voy a comer de las migajas que caen de tu mesa, porque tú eres un Padre bueno, yo me declaro en cero. Dame de ti porque estoy perdido. Yo no puedo dar un paso más en mi vida sino tú. Mi matrimonio no sobrevive. Mi familia no sobrevive. Mis hijos están perdidos. Yo no tengo esperanza. Esa es la plenitud de Dios. Esa es la plenitud de Dios. Es así como accedemos a la plenitud de Dios. Tenemos que creerle. Tenemos que seguir confiando en Él. Tenemos que esperar en Él. No podemos desesperarnos, angustiarnos. Hay dos palabras, le decía, hay dos palabras en griego que se parecen. No se preocupen, yo sé que me quedan 5 minutos. Hay dos palabras en griego que se parecen. Una es plero, el término que se usa en nuestro texto es plero, pero la otra es pleto. Y si ustedes notan, tienen la misma pleto, tienen el mismo, me parece que es lexema, morfema, pero la raíz etimológica tiene la misma raíz, pleto y plero. Plero es la plenitud de Dios. Y si usted le pregunta a Google, por ejemplo, Google, where is the difference in Koine Greek between plero and pleto? Probablemente Google, recuerden, le he dicho, Google sabe teología. Pero si usted lo pone en Google, plero versus pleto, son dos términos griegos que se parecen, pero no son iguales. Miren, plero habla de una plenitud que fluye hacia adentro, inside. Y pleto es una plenitud que va hacia afuera, outside. Pleto es el término que se usa para aquellos que quieren enriquecerse en la búsqueda de la plenitud de este mundo. Un ejemplo de eso, si estuviera ahora conectado al televisor, se los iba a poner para que vieran que eso significa el vocablo pleto. Es, por ejemplo, cuando dice Pablo a los ricos de este mundo, el término es pleto. Los que buscan la plenitud de las cosas hacia afuera, outward. Pero la plenitud de Dios es hacia adentro. Es otra cosa que diferencia esta palabra es, esta plenitud es constante, constant. Y la otra plenitud que va hacia afuera es temporal. Es decir, la plenitud de Dios es algo constante, y la plenitud de buscar las riquezas de este mundo y la plenitud de esta vida es algo temporal y pasajero. Una es riquezas hacia adentro. Dios te enriquece hacia adentro. Dios te enriquece en la mente, en el corazón, en el hombre interior por su espíritu. Pero pleto te enriquece hacia afuera, en este mundo, en las cosas de este mundo, para la condenación de tu alma. Y ahí está la diferencia entre estos términos que se parecen en griego. Y les quise usar este ejemplo porque son términos que ilustran la diferencia de un estilo de vida y una realidad completamente diferente. La realidad del creyente es completamente diferente porque el creyente ve las cosas cuando el Espíritu Santo te administra la plenitud de Dios. Lo que cambió no es afuera, lo que cambió es adentro. Cambiaste tú. Quizás tus circunstancias no han cambiado, sigue siendo la misma, pero ya tú no la ves
desde la misma perspectiva. Quizás lo que antes tú mirabas de una esquina de la habitación, ahora la miras de otra y ya luce diferente, porque ahora tú estás mirando las cosas con los ojos de Dios. Cuando Dios te administra de su plenitud, empiezas a mirar a tu esposa de una forma diferente, con los ojos de Dios, a tus hijos con los ojos de Dios. A veces estás cansado, dices, ay, pero esta persona es una carga en mi vida. Y cuando tú empiezas a mirarla con los ojos de Dios, antes te quejabas y antes refunfuñabas, ahora das gracias. Dice, porque entiendes que esa persona, esa circunstancia, esa cosa en tu vida está compensando tu balanza. Compensa tu balanza espiritual, está bendiciendo tu alma. Aunque no me gusta, aunque no lo entiendo, aunque me duele, esa persona, esa circunstancia, esa cosa en mi vida, me habla de su plenitud. Aún para compensar mi balanza, que tú quieras que se incline hacia esta vida. Pero entiende, Dios no quiere eso. Dios quiere que tu balanza se incline hacia... Ya voy a terminar, no te preocupes, no me estés mirando mal, por favor. Y sobre todo, no me lances nada. Porque fíjate, yo feo. Y todo esto, ahí sí, esto es un problema serio. Pero mira, acuérdate, Dios quiere compensar tu balanza. Piensa que esta línea divide tu existencia entre dos mundos. Aquí está Jesús con los brazos levantados, intercediendo por ti. Tú quieres que Dios solo te ponga en esta vida cosas, carro y bote y dinero y placer, pero en la medida que el mundo pone cosas en esta balanza, solo se inclina hacia abajo, hacia el infierno. Pero Dios quiere poner acá, en esta balanza, para que se incline hacia la gloria. Hacia la gloria. Las circunstancias, las cosas y las personas que intervienen en tu vida son un diseño personal que demuestran su plenitud en tu vida para que puedas disfrutar entonces luego de la verdadera plenitud en gloria. Es decir, cuando te da cosas o cuando te quita cosas, o personas o circunstancias que no te gustan y estás reacio a ellas, que no la entiendes, solo son compensadores de balanza. En realidad tú no quieres que Dios los quite de tu vida. Si tienes un gato cojo, que tienes que estarlo levantando, cuidando, echando la medicina, quizás ese gato cojo está compensando tu balanza. ¿Por qué? Porque está añadiendo a la balanza eterna aflicciones del tiempo presente que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y todos esos tratos, aunque parezcan palabras que como la mujer sirofenicia, me ponen a mí la posición de un perrillo y parece que son migajas. No, Dios está preservando el alma de un hijo para la gloria. Pero Dios no me abrió tal puerta. Pero Dios me cerró tal puerta. Pero Dios permitió tal circunstancia en mi vida. Es Dios haciendo evidente que la plenitud de Él en tu vida sigue un diseño personalizado para que un día tu alma se vea en gloria. Ya. Continuaremos en la próxima clase porque no hay más tiempo. Entiende lo siguiente. Dios te tiene dentro de un diseño personalizado para que accedas a su plenitud. Su plenitud, Dios no mira tu vida, tus circunstancias como tú la miras. Tú miras con ojos temporales. Dios mira con ojos eternos. Si tú tuvieras la sabiduría de Dios, el corazón de Dios, los ojos de Dios, ¿dónde escogerías que Dios te pusiera? ¿En la balanza que se inclina hasta esta vida o en la balanza que se inclina a la venidera? Porque Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra, háganse tesoros en el cielo. El día de mañana vas a ver, como dice el apóstol Pablo, mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con Él. Dice el apóstol Pablo, mas yo sé a quien he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi, ¿qué? Depósito. ¿Qué cosa es un depósito? Todo aquello que Dios había depositado en el banco para Pablo.
¿Y dónde lo había depositado? ¿En esta balanza? No. Pablo no quería lo suyo aquí. Pablo quería lo suyo allá y era bastante inteligente. Y tú y yo, si procuramos que nuestro depósito esté en gloria, entonces vamos a ser imitadores de Pablo. Porque el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y esa es la plenitud de Dios. Queremos un depósito eterno de gloria. No queremos un depósito temporal. Queremos que aquí Dios nos dé sustento y abrigo y aquellas cosas que necesitamos mientras peregrinamos. Pero sin olvidar que en este mundo, mientras estemos en este mundo, qué tremendo calor hay, mientras estemos en este mundo, somos extranjeros y peregrinos. Que estamos peregrinando a la tierra prometida. No vinimos aquí para quedarnos. Por lo tanto, accedamos a la plenitud de Dios, porque Jesús vino para darnos vida y darnos abundancia, pero en gloria. Y mientras nosotros vivimos en este mundo, procuremos disfrutar de esa plenitud por medio de su Espíritu, ser llenos con su Espíritu Santo, porque su Espíritu, ¿qué hace? Nos enfoca en su reino, en su justicia, nos anhela, produce un anhelo en nosotros por la gloria de Dios, nos da poder para vivir en santidad, en obediencia, y una vida que le honre y que marque la diferencia. Bueno, espero que esta clase te haya exhortado, enseñado. Tengo tanto calor que ya se me acabó el agua, pero vamos a orar para terminar. A ti, Señor, te damos gracias. Todavía no llegamos a la parte que dice gracias sobre gracia, pero ya van 2 clases, pero gracias a ti por lo que nos das. Estamos en la plenitud. Padre bueno, ayúdanos a avanzar hacia la gracia, la próxima clase. Sobre todo que tu Espíritu haga estas palabras, tu Espíritu con fuego, haga que estén grabadas con fuego, como tu dedo grabó en piedra las tablas de Moisés en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que nosotros accedamos, procuremos, anhelemos la plenitud de tu Espíritu, tu persona y tu presencia, que es un río que salta para vida eterna, el depósito del cual habló el apóstol Pablo, que tú guardes nuestro depósito también para que el día que la palabra fluya como un río, que llegue a otras almas, que toque otros corazones, sea un tremendo bendición para matrimonio, familia, pero sobre todas las cosas que traiga mucha gloria a tu nombre, porque eso es lo que procuramos acá, la gloria de tu nombre, la verdad de tu palabra y luego la salvación de las almas. Señor, perdónanos por todos nuestros pecados. Acuérdate que somos pequeños y somos débiles y somos indignos. No es que nuestras cargas sean tan grandes, es que nosotros somos muy pequeños. No es que sean tan pesadas, es que nosotros somos muy frágiles. Por causa del amor de Jesús, que tú nos escatimaste en tu propio Hijo. Como dice Isaías 40:29, renueva las fuerzas de cada uno de los aquí presentes y los que no están presentes, de María. Trae gracia al corazón de sus hijos, de su esposo, vida, de Manuel, de los que no están, de los que una vez estuvieron y ya no están. Y todo esto rogamos para la gloria de tu nombre, en el precioso y glorioso nombre de Jesús. Amén.